radiolosangeles.cl presenta Yo elegí educar, un programa de la Universidad de Concepción y la Dirección de Educación Municipal, dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, buenas tardes. Ya estamos en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy día jueves 6 de mayo, ya entramos al mes, ¿cierto? Al mes del mar, como se celebra en muchos colegios. El mes de mayo, en donde tenemos nuevos invitados, esperamos tener nueva audiencia. Queremos invitar a todos nuestros oyentes a compartir esta transmisión que se transmite por Radio Los Ángeles, nuestra casa radial, que nos acoge cada jueves para poder hacer nuestro programa de Yo elegí educar. Queremos recordarles que este es un programa que está completamente organizado por estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de la Universidad de Concepción, en alianza con la Dirección Comunal de Educación. ¿Ya? Así que le agradecemos desde ya a quienes hacen posible que el día de hoy podamos estar conectados con dos grandes invitados que el día de hoy nos visitan. Tenemos a dos grandes profesores que el día de hoy van a conversarnos de su experiencia, que el día de hoy van a tratar de mostrarle al mundo la linda profesión de ser profesor. Quiero presentarlos, quiero darles la bienvenida y voy a partir con las damas, ¿ya? Voy a partir con... ella es profesora general básica, con mención en matemática, y además es coordinadora del área del medio ambiente actualmente en la Escuela Diego Portales Palazuelos. Ahí es donde desempeña su labor como docente. Le damos la bienvenida a la profesora Lilian Parada. Bienvenida, profesora. Hola, muchas gracias. Feliz de estar aquí, Luis, en este maravilloso programa que ustedes han logrado desarrollar como futuros profesores, ¿no es cierto? Y que nos tengan invitados a nosotros para nosotros poder compartir nuestras experiencias reales para lograr motivar a todos los estudiantes que hoy en día, que es una carrera maravillosa. Muchas gracias, profesora, por el día de hoy estar acá. Por otro lado, tenemos al profesor de matemáticas. Él está actualmente trabajando en el Colegio Inglés Goodland y es orgullosamente egresado de la Universidad de Concepción, de nuestra casa de estudio que el día de hoy, ¿cierto?, nos está promoviendo esta hermosa carrera. Con ustedes, el profesor Carlos Abello. Bienvenido, profesor. Gracias, Luis. Muy contento de haber recibido esta invitación. En cuanto la recibí, no dudé ni un segundo en aceptarla, estar invitado a este programa. Ya lo seguía desde su inicio, ¿cierto? Como bien mencionaba la profesora, es una instancia para poder motivar futuros docentes, ¿cierto? Que los que están interesados o quieren saber lo que es la educación, qué es lo que es ser profesor y realmente qué es lo que es la vocación. Súper bien, súper bueno el programa, súper buena la iniciativa. Y contento por estar acá y por poder compartir experiencias, ¿verdad? Que ya llevamos en el poco tiempo de trabajar, por lo menos por mi parte, de entregar lo que más me gusta, que es la pedagogía, la vocación. Muchas gracias, profesor Carlos. Estamos muy felices de que los dos nos estén acompañando. Sabemos muy bien de que se toman este tiempo para poder compartir y para poder promover esta hermosa carrera que sin duda alguna en algún momento les tocó, cierto, decidir si la querían dedicarse a ella o simplemente querían tirar la toalla, ¿cierto? Es una carrera bastante desafiante, una carrera bastante dinámica y el día de hoy queremos sacarle el jugo en base a la conversación, pero primero vamos a irnos a una sección que tenemos cada semana en donde vamos a contarle a la gente lo que ha pasado, el acontecer con algunas noticias, algunos avisos que prepara el equipo audiovisual de nuestro programa. Quiero dejar con usted entonces al encargado del día de hoy, Ariel Merino, quien nos va a contar lo que ha pasado esta semana. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias, Luis Francisco. Primero, buenas tardes a todos y todas.
vamos a comenzar con nuestra sección de avisos y noticias Yo elegí educar. El día de hoy tenemos una noticia llamada Implementarán educación financiera en establecimientos de la región del Biobío. La Asociación de Fondos Mutuos informó que más de 30 colegios ubicados en las regiones del Biobío, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Araucanía, Los Lagos y Aysén serán parte de un programa de educación financiera. El taller busca entregar a estudiantes de enseñanza media herramientas para comenzar a comprender y manejar de forma responsable las finanzas personales. En otras noticias tenemos que niños y niñas del Biobío podrán participar de talleres artísticos y de educación ambiental. Se realizarán talleres online con duración de 20 a 25 minutos, cuyos contenidos van desde diversos movimientos artísticos hasta el cambio climático. Estos podrán ser reservados gratuitamente de lunes a viernes por colegios de distintas regiones del país y serán dirigidos por un guía educativo del Parque Alessandri Coronel, Museo Artequín del Parque o el Museo Artequín de Los Ángeles, quien interactuará directamente con los estudiantes a través de la plataforma de aprendizaje que utilice el establecimiento. Tenemos otra noticia que es 9 de cada 10 profesores en Chile está vacunado contra el COVID-19. El Ministerio de Educación ha seguido con atención las cifras de profesores vacunados contra el COVID-19. Informó que cerca de 219.000 docentes han recibido su segunda dosis, con lo que se alcanzó la inmunización en el 97% de quienes iniciaron su esquema de vacunación. Tenemos un aviso triste. Un aviso súper triste, que es que Humberto Maturana, hoy día jueves 6 de mayo, falleció el destacado biólogo, filósofo y escritor chileno Humberto Maturana, quien en 1994 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y es considerado uno de los intelectuales más influyentes del país. Triste noticia tenemos hoy. Ahora vamos con una noticia más bonita, con una noticia que es un aviso para invitarlos a todos ustedes. Les comento que Nadia Valenzuela, ganadora del Global Teacher Prize, que tuvimos invitada en algunos programas atrás y que también habíamos hablado de una de sus campañas que tiene con su fundación educacional Nadia Valenzuela. Hace unas semanas habíamos hablado que ella estaba con una campaña de materiales escolares para niños de escasos recursos. Y ella pudo lograr entregarle materiales escolares a 470 niños y logró entregar también 50 tablets a estudiantes de escasos recursos. Y espera que ahora toda la comunidad, no solamente educativa, pueda también ayudar en esta nueva campaña que tiene, que es sobre el Día del Alumno. Y dice así: ¿te gustaría celebrar el Día del Alumno con nosotros? Queremos seguir apoyando a los estudiantes con útiles escolares. Te invitamos a que te hagas partícipe de esta campaña. Envía un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Un niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. Malala Yousafzai. Les comento que toda esta información la pueden encontrar en la página de Facebook de Fundación Nadia Valenzuela. Y ojalá puedan hacerse partícipes de esta gran campaña que ha ayudado a cientos de niños ya. Tenemos una última noticia, que esto es para los estudiantes, que se entregó hoy a las 1 de la tarde los resultados de las postulaciones de las becas de enseñanza media y enseñanza básica. Esto lo pueden encontrar todo en portal becas.junaep.cl. Hemos finalizado la sección de noticias y avisos. Muchas gracias, Luis Francisco. Que estén súper bien. Nos vemos. Gracias, Ariel, Gracias. por el día de hoy nuevamente estarnos contando sobre estas noticias y avisos que nos acompañan semana a semana. Está bueno estar informado, ¿cierto?, sobre todo el acontecer en la educación. Bien, vamos a comenzar la conversación. Vamos a comenzar, ¿cierto?, a aprovechar a nuestros invitados, porque el día de hoy les tenemos muchas preguntas que hacer. Y quiero partir desde la base, quiero partir desde esos años, desde ese momento, desde ese preciso momento en el que ustedes dijeron: yo quiero ser profesor,
yo quiero dedicarme a educar. ¿Cómo fue? ¿En qué minuto se les pasó por la cabeza esa decisión? Partamos con la profesora Lilian. En realidad, yo estudié técnico forestal primero en la Universidad de Concepción, hace muchos, muchos años, y en ese tiempo las carreras de educación estaban en crisis, de hecho se iban a cerrar, por lo tanto no era alternativa entrar a estudiar pedagogía. Así que estudié otra carrera, pero luego me dediqué a otras cosas, ¿ya? Cuando ya terminé me di cuenta que no era lo mío. Y después con los años me dieron ganas de estudiar, tenía 4 hijos, y decidí dedicarme a estudiar esta maravillosa carrera que, entre comillas, había sido como un sueño frustrado en su minuto, dadas las circunstancias del minuto. Así que comencé, como te digo, hace algunos años y estoy feliz, maravillada con mi carrera. O sea, yo creo que uno nace y somos nosotros muchas veces los profesores los que tenemos que hacer que los niños se muestren interesados en ser profesor. Cuando nosotros logramos llegar a los estudiantes, ellos pueden pensar en ser un futuro profesor, porque de hecho yo creo que mi motivación también partió de parte de profesores que fueron míos. Así que de ahí era como un sueño que estaba ahí oculto Y un sueño que se hizo realidad y se hizo finalmente. realidad finalmente. Sí. Ahora, qué emocionante escuchar eso mismo que concluíamos programas anteriores, que finalmente la vocación del profesor nace desde el ejemplo, o sea, nace desde Sí. el observar a alguien que está al frente, desde el admirar a un profesor, ¿cierto? Y es por eso que es tan fundamental el que el docente tenga un buen desempeño ya en el aula de clase, porque finalmente eso contribuye a seguir valorando y seguir amando esta carrera. En el caso del profesor Carlos, ¿cómo fue esa decisión? Eh, yo creo que me di cuenta en el camino de que en realidad me apasionaba esto, más que me gustaba, me apasiona, me encanta. Yo no me veo en otra carrera que no sea siendo profesor. Resulta que yo en enseñanza media se me hacían fácil las matemáticas y me gustaba enseñar. Pero siempre estuve con el bichito de ser profesor, pero más que entrar por ser profesor, entré porque no me costaba matemáticas. Y entré porque me gustaba pedagogía en matemáticas, enseñar, no me costaba aprender. Y resulta que después fui encontrándole más el gustito a todo esto y ya cuando, después de los largos años de estudio en la U, de lo que uno machaca, de lo que cuesta, cuando uno enseña y uno llega al aula, ahí es donde uno de las papas queman. Pues. Ahí es donde uno realmente se da cuenta, porque en mi carrera, pedagogía en matemáticas, habían casos, compañeros que llegaban a la práctica y se salían de la carrera pues, justamente porque cuando llegaban a la práctica se dan cuenta que no era lo suyo, no les gustaba. Caso contrario, yo me sentí que a mí fue mejor todavía. A mí me encantó hacer clase a pesar de todo lo que conlleva ser profesor, ¿cierto? La carga laboral. Pero en sí, en el aula, el trabajo en el aula, eso que el chico te diga, oh, profe, le entendí, ya para eso uno está pagado. Yo creo que uno como profesor, con eso se olvida de todo lo demás. Entonces yo creo que por ahí partió y después cuando ya, con los años de trabajo, más enamorado todavía de la profesión. Qué bien, profesor Carlos. Llevándolo un poco al terreno personal, vi sus relatos cuando llegaron al programa y desde este cambio, y a la profesora Lilian, voy a comenzar con ella, desde este cambio, desde un colegio que está acá, cerquita en la ciudad, ¿cierto? Que es la Escuela 6, que está acá en Los Ángeles, a ese cambio, ¿cierto? A una escuela que está mucho más alejada de la zona urbana. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa impresión de cambio? ¿Qué cosas nuevas aparecieron? ¿Qué diferencias podría hoy día contarnos que existen? A ver, yo creo que una de las primeras cosas es que cada estudiante, cada profesor debe pasar por un área rural. Creo que es imprescindible, primero que nada, conocer las dos realidades. Yo partí, como dices tú, en la Escuela 6, un área de ciudad. Eh, Fue una muy buena experiencia. Todavía tengo contacto con alumnos que ya están en enseñanza media de ahí, pero la verdad, cuando llegué a El Peral, me terminé enamorando más de esta carrera. Si bien es cierto, está a 15 kilómetros de aquí, somos un colegio rural, pero tenemos cursos hasta con 48 estudiantes.
son muchos alumnos. Eso. Llegan los estudiantes por sí solos y, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? El carisma, la persona de un colegio rural es totalmente distinto a un estudiante de ciudad. Tú llegas desde otra manera y te reciben desde otra manera, ¿ya? Ellos son muy cercanos, en general todos son personas de piel, los apoderados, los estudiantes, las familias, te permiten más acercarte. Si tú me preguntas, los apoderados de Los Ángeles son como más esquivos, son como más reacios, pero el apoderado de un área rural es todo lo contrario. Es cercano a ti, te conversa, puedes intercambiar muchas opiniones, al final uno termina aprendiendo de ellos, ¿ya? Y los estudiantes, no tengo nada que decir, o sea, hoy en día, con este cambio de llegar al aula y de llegar a hacer clases online, tengo apoderados que me han dicho, tía, ¿sabe qué? Nunca me gustaron las matemáticas, pero hoy en día estoy feliz con usted y soy una más en su clase. Imagínate la satisfacción que me da a mí, que muchas veces ellos no tuvieron acceso a aprender más allá, porque por un tema de movilización, porque muchas veces tú te dedicas a trabajar en el área rural, entonces pierdes esas ventajas. Entonces cuando a ti tú empiezas a recibir eso, esa, pucha, tía, gracias, o sabe qué, a mi hijo no le gustaban las matemáticas, pero ahora sí, te satisface. Yo creo que ese es uno de las cosas más gratificantes de nuestra profesión, el hecho de trabajar con personas y que tú te sientas reconfortado. Eso aminora al final toda la carga, todo el cansancio, todos los malos ratos que puedas tener en el día, te satisfacen, te llenan de gozo y te dan la energía para comenzar al día siguiente. Entonces, si tú me preguntas, son realidades muy distintas y yo disfruto mi realidad del campo, mis niños hoy en día, que con verlos cómo de una u otra manera se esfuerzan por entrar a sus clases online, aunque se les caiga la señal, vuelven a entrar 20 veces y están pendientes, es gratificante. Eso es, esa es la recompensa finalmente del esfuerzo que hace un profesor, o sea, tener una retroalimentación, el poder ver que los alumnos, ¿cierto?, muestran interés y sobre todo en algo que no estamos ajenos, que la situación en rural, de los estudiantes rurales, es distinta a la Totalmente situación de distinto. los estudiantes urbanos, por así decirlo. Sí. Entonces, creo que tiene mucho más peso el que, ¿cierto?, muestren esa, esa actitud ante el proceso de aprendizaje. En el caso del profesor Carlos, cuéntenos un poquito a ver cómo ha sido esta experiencia en un colegio inglés. ¿Tuvo que hablar inglés? ¿Cómo fue eso, la entrevista? ¿Cómo ha sido trabajar ahí? Bueno, llegué a trabajar el año pasado, el año 2020. Fue un año súper extraño porque alcancé a trabajar una semana con los alumnos, alcancé a conocer los alumnos una semana y después para la casa a trabajar en la modalidad de distancia. En primera instancia fue con guías, luego empezaron las clases, ¿cierto?, del receso del ministerio. Y ahí fui tratando de trabajar con ellos, ¿cierto?, las clases virtuales, como la realidad que ha pasado en todos lados, que el año pasado costó mucho que se empezaran a conectar, ya a medida que fue pasando el tiempo, se fue haciendo un mucho mejor trabajo, ¿cierto? Porque se fue entendiendo toda esta realidad que fue muy cambiante. Pero súper bien. Ahora, en cuanto a la otra pregunta, si llegaba a trabajar en un colegio inglés, claro, también tenía la incertidumbre, pero en estricto rigor, el gran cambio que tuve fue que en vez de que me dijeran profe o tío, como se dice en algunos colegios, es teacher. Acá todos somos teacher, todos son miss, entonces pues yo no estaba acostumbrado a otra realidad en otros colegios que el único teacher o miss era el profe de inglés, pues los demás éramos normal, no, pero ya me acostumbré, de hecho me ha pasado que ahora, una vez que entramos, voy a decirle, ¿cómo está Miss? En realidad, por la costumbre, digamos, Miss, teacher, ya se me olvidó que es profe, o tío, o tía, depende del colegio. Claro. Pero más allá de esa anécdota, súper bien. Los chiquillos se manejan bastante, así que no, contento. La recepción de haber llegado al colegio súper bien igual. Qué bien, yo creo que eso es un regalo para el docente, el estar en un sistema primero que se sienta cómodo,
y lo otro que pueda desarrollar su trabajo bien. Ya hablamos mucho del clima laboral entre los profesores, y ahí creo que hay muchas cosas también que todos los profesores deben mejorar, y otras cosas súper positivas que también tiene el gremio de profesores. Ahora, quisiera preguntarles, ustedes no sé si han escuchado, yo creo que sí, por supuesto que sí, que en el año 2025 va a existir una baja de profesores, o sea, va a haber una deficiencia de profesores y una deficiencia bastante alta, ¿ya? Y creo que a lo mejor el gobierno está colocando la atención porque ¿qué va a pasar? A lo mejor se estarán preguntando muchos qué va a pasar con eso. ¿Por qué creen ustedes que sucedió esto? ¿Cuál es el mea culpa que ustedes harían ante esta situación? Profesora Lilia. Si tú me preguntas, yo creo que se debió mucho a la desmotivación en primera instancia, a que se habla mucho de la sobrecarga laboral en general que tienen los docentes, ¿ya? También hasta hace un poco tiempo atrás nuestros sueldos eran muy bajos, yo te digo, realmente bajos, o sea, en comparación a hoy en día con una carrera docente. Y la verdad, yo creo que como último punto es que muchos profesores que hoy en día están ejerciendo le tienen mucho miedo a la evaluación docente, ¿ya? Si bien es cierto, es una forma muy arbitraria de evaluar a los docentes, porque en algún minuto va a depender de la persona que toque evaluar, eh, como todavía no nos hemos acostumbrado a este sistema de evaluación y muchas veces nos hemos puesto en contra, yo creo que también es un motivo que en cierto modo los asumen los estudiantes de pedagogía. Hoy me voy a tener que evaluar, tengo sobrecarga laboral y voy a tener un bajo sueldo. Pero yo creo que hoy en día con el tiempo todo ha ido cambiando, ¿ya? Se ha ido mejorando el sistema de trabajo de los profesores, se ha ido mejorando el sistema de sueldo. Entonces yo creo que lo primero que debemos hacer, cada uno de los que hoy día trabajamos en pedagogía, es ir cambiando esta mirada, ¿ya? Ir viendo qué es lo que tiene de bueno, porque yo creo que muchas veces hay gente que dice, no, yo no voy a estudiar porque no voy a trabajar tantas horas, trabajar con tantos niños, pero uno tiene que, como cualquier carrera, verle el lado positivo, ¿ya? Y yo creo que nuestra carrera en sí tiene mucho de positivo. Hoy en día te permite no estar todo el día en una sala de clase, porque independiente de la asignatura que hagas, tú puedes salir a terreno. Hasta antes de que hubiera pandemia, yo traía a los chiquillos a aprender porcentajes al mall. Y ellos disfrutaban. Y traía a 2 apoderados y los distribuía por patio, etc. Entonces, es una carrera que te permite hacer un sinfín de cosas. Aparte de eso, creo que muchas veces también hoy en día el gobierno influencia mucho, y no es que esté hablando de política, pero si lo vemos hoy en día, con este tema de pandemia, están los dos puntos contrapuestos, entonces yo creo que eso también influye a futuro de que los alumnos cuando egresen no quieran estudiar una carrera de pedagogía. Pero la verdad no es así, ¿ya? Yo creo que como cualquier carrera, porque tú en cualquier empresa que estés, a ti te van a evaluar. En cualquier empresa, por lo tanto, tú lo vas a hacer la primera vez, si no te fue tan bien, vas a mejorar la segunda, y así sucesivamente, y vas pudiendo saltar de tramo. Entonces hay que irle perdiendo como el miedo a todas estas susceptibilidades y a todos estos como mitos que hay respecto a nuestra profesión. Porque yo creo que lo que uno gana a futuro como persona es mucho más importante de lo que uno ve visualmente, porque yo creo que la persona que realmente estudia pedagogía lo va a terminar valorando en un principio. Y de hecho, yo hoy en día tengo 4 estudiantes en práctica que trabajan conmigo, y yo les digo, chiquillas, es una carrera maravillosa, y entran a clase conmigo, y yo creo que eso les ha servido para ir motivando el trabajo a futuro, ¿ya? Ahora, si tú me preguntas, yo también tengo estudiantes que están a punto de egresar y me han dicho, tía, ¿sabe qué? Yo quiero estudiar pedagogía. Entonces, ¿en qué va hoy en día? En que todos los que somos docentes de cualquier área, de cualquier colegio, tenemos que ser un docente que sea cercano y que logre ser significativo en la vida de los estudiantes. Y eso va a hacer que a futuro
si bien es cierto, el 2025 va a haber una disminución, logremos realizar ese cambio de aquí a un poco tiempo más. Sí, y concuerdo con ustedes, sin duda esta situación va a llevar a tomar decisiones en pro a la educación, porque finalmente se va a valorar la función, esa función multidisciplinar, que es por eso yo creo que también va, y hablamos en algún momento sobre la sobrecarga laboral. Finalmente el docente acapara muchas cosas, ¿ya? Y hoy en día, como bien dijo usted, tenemos esa posibilidad de tener más horas, ¿cierto?, para reflexión pedagógica, para la parte administrativa, ¿cierto? Y para poder también llevar a la sala de clases un contenido fresco, un contenido que esté sustentado por el docente, porque también hay que ser honestos, los profesores tienen en algún momento se les vio, ¿cierto?, como máquinas que podían trabajar, hacer horas de clase y pasarse en sala por sala, pues finalmente el docente también necesita tener una reflexión, tener un análisis. Y ahí, desde ese punto, viene, ¿cierto?, la mejora. En el caso del profesor Carlos, ¿cuál es su parecer ante esta posible deficiencia? Esperemos que no sea tanta de aquí al 2025, esperemos que los números cambien. ¿Cuáles crees que son las causas? Mira, igual concuerdo con la profesora, o sea, la estaba escuchando atento y concuerdo en todos sus puntos. Más que agregar el tema de que es una profesión, si lo hablamos monetariamente, que es poco valorada, ¿cierto?, para todo el trabajo que uno tiene como docente, que es un punto bastante importante al momento de que los chiquillos ven su futuro laboral, porque al momento de elegir una carrera, lamentablemente se ve lo que a uno le gusta, pero también está contrapuesto con el tema de las lucas. Entonces, es un punto muy importante a considerar, ¿cierto? Pero más allá de eso, yo creo que es la motivación, ¿cierto? De los chiquillos de estar interesados en ser profesor. O sea, yo creo que si una persona, ¿cierto? Un joven que entra a estudiar pedagogía, tiene que tener ese bichito de vocación, ¿cierto? A pesar de que la palabra vocación está muy en boga todos estos días, pero vocación de repente se tiende a confundir con ponerse la camiseta, por ejemplo, o muchas cosas, pero vocación es realmente dedicarle tiempo, obviamente valorar nuestro trabajo. Y yo creo que ahí va el tema de nosotros como profesores, y como bien lo mencionaba la colega, nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos y así es la forma, creo yo, que se van a motivar, que se van a interesar por la carrera, van en cómo nosotros proyectemos nuestra asignatura en nuestra área y, bueno, además de nuestra asignatura, cómo seamos nosotros como profesores, porque podemos manejar muy bien nuestra área, ¿cierto? Pero si no somos un profesor cercano, si no proyectamos un buen ambiente en el aula, ¿cierto? Los chiquillos no se van a interesar en ser profesor, porque yo creo que todos nos recordamos a qué profesor uno recuerda, ¿cierto? Del colegio. Al que era cercano, ¿cierto? A lo mejor era el profesor que me costaba más la asignatura, pero el profesor era cercano, ¿cierto? O era simpático, o tenía, bueno, a lo mejor buenos consejos, ¿cierto? O me escuchaba, o un profesor a lo mejor que me marcó fue un profesor que me escuchó alguna vez, o me dio un consejo, ¿cierto? Entonces yo creo que somos nosotros los encargados de también, tenemos que hacernos parte de este déficit. Creo yo que solamente con nuestro trabajo podemos aportar nuestro granito de arena. Más allá de eso nosotros no podemos hacer, pero proyectarlo en el aula, ¿cierto? Y en las clases y cómo nos desenvolvemos. Así es, ese trabajo tan fundamental que hace el profesor, ¿cierto? Y que finalmente, como bien señalaban los dos, no perder el foco de que estamos trabajando con personas, que estamos trabajando con la vida. Entonces, yo creo que eso lo hace mucho más interesante, incluso mucho más que la disciplina. Hemos conversado también que a veces es bueno elegir, primero pensar si quiero ser profesor y luego pensar en qué disciplina, ¿ya? Porque finalmente aquí la relevancia, incluso lo podemos ver, el sistema en sí exige mucho conocimiento, exige mucha disciplina, pero no es la esencia de la educación. La educación son objetivos, como lo decíamos en el programa pasado, más transversales. Objetivos que se ven, incluso los resultados se ven mucho después, ya en la actitud, en cómo está el desarrollo personal del alumno, no sé, en el enfrentarse a una sociedad que está cada vez más exigente. Entonces son todos esos objetivos que finalmente van por debajo
pero sin embargo son incluso los más importantes. Y ahí está, ¿cierto? Esa frescura, eso interesante que hace al docente tener un día a día completamente distinto. Ya esto no es nada rutinario, esta pega es completamente distinta todos los días, porque además se trabaja con realidades distintas. Bien, hay hartos comentarios en las redes sociales, hay bastante interacción. La verdad hemos tenido, como alguien dijo por ahí, hemos tenido una buena sintonía el día de hoy, así que vamos a invitar a la encargada de redes, Karina Pineda, para que nos pueda decir qué está pasando ahí en las redes sociales. Gracias, Luis. Sí, ahora, bueno, tenemos, claro, hartos comentarios y reacciones, tenemos 24. El primer comentario que tenemos es de Máximo Abuter Gangas. Dice, pero qué grande el teacher Carlos. Angélica del Canto Muñoz dice, un saludo cordial a mi colega Lilian, con quien tuve el agrado de trabajar hace algunos años en la Escuela Manuel Blanco Encalada, colega de muchas conversaciones. Un agrado verla por aquí. Pablo Yao Astorga dice, Teacher Carlos Rules. Tamara Espinosa manda aplausos. Benjamín Cuevas Rodríguez dice, grande profesor Carlos. Eduardo Muñoz García dice el mismo comentario, grande Teacher Carlos. Constanza Galmadez Acevedo dice, grande profesor Carlos. Liz dice, grande coleguita. Laura Margot Correa Arevalo dice, cariños Andrea. Luis Iván Lavín Millar dice, grande teacher. Pedro Andrés Durán Araya dice, un abrazo Carlos Abello Cuevas. Éxito en esta excelente labor que cumples. Pablo Cuña dice, saludos teacher Carlos. Felicidades. De todo un poco, al parecer es una página, dice, saludos Carlos. Krishna Segura dice, grande teacher Carlos. Tenemos muchos comentarios de ese tipo. Tamara Espinosa dice lo mismo. Gonzalo David Poblete deja varios comentarios. Dice, el docente que ejerza la carrera tiene que cumplir con el marco para la buena enseñanza. Si no cumple con eso, se tiene que dar cuenta que está fallando en algo. Gonzalo David Poblete, quien nos comentó anteriormente, dice, grande profesor Carlos. Luis Iván Lavín Millar nuevamente dice, toda la razón, teacher Carlos. De todo un poco, otra vez, dice, igual es agotador el trabajo. Creo que es cierto que hay que ver lo positivo, pero de que uno termina muy cansado y que es bien ingrato a veces, lo es. Gonzalo David Poblete nuevamente dice, grande profesor Carlos, sus argumentos sólidos, arraigados al marco de la buena enseñanza. Gran colega. Cecilia Salias Muñoz dice, cariños Lili. Aquí el último comentario dice, nos trae una pregunta y es de Pedro Andrés Durán Araya. Dice, ¿qué opinan del comentario de que la baja convocatoria a estudiar pedagogía se debe al sueldo? Ah, y otro comentario que nos acaba de llegar es de Pablo Acuña, que dice, Colegio Inglés Woodland. Felicita al teacher Carlos por su dedicación en el aula. Muchas gracias, Luis. Gracias, Karina, por decirnos lo que está pasando allá en el mundo externo, como yo le digo, en el mundo de las redes sociales, que parece que es mucho más rápido que la comunicación entre nosotros mismos. Quisiera saber y que respondámosle a Pedro, ya respondámosle a él. ¿Por qué ustedes creen, cierto, que... A ver, estábamos hablando, cierto, de los sueldos, y es algo que no hay que hacerse ajeno porque es una realidad, el tema de los sueldos. Y quiero que le cuenten, ojalá, a la gente, porque pueden haber papitos o mismos alumnos que se preguntarán esto y dirán, pero ¿cómo funciona? La profesora Lili decía, ya, ahora la carrera docente. Ya, pero ¿qué es la carrera docente? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los parámetros que hoy en día hacen decir, cierto, que el sueldo de los profesores ha mejorado? Profesora Lilia. A todos los que estudian pedagogía y los futuros estudiantes de pedagogía, como ustedes saben, hoy en día cualquier estudiante que sale de la carrera de pedagogía y entra al mundo laboral debe evaluarse, ¿ya? Y esta evaluación docente consiste en que tú debes realizar un portafolio, que debes hacer una clase grabada, que vas a tener una entrevista por terceros, que te van a evaluar tus directores. Si tú me preguntas, sí, la presión es harta porque en realidad uno espera que te vaya bien.
ni siquiera además está inmerso dentro de tu área de trabajo, o sea, es todo un trabajo que tú vas a hacer externo a tu carga laboral. Pero cuando tú realizas una buena enseñanza en el aula, es lo que vas a replicar hoy en día en tu portafolio, en tu entrevista con tus pares, etc. Y eso después es lo que te va a traer la recompensa económica. Además de eso, hay que incluir en el fondo la evaluación de conocimientos disciplinarios, que si bien es cierto, es una carga pesada, porque es una evaluación muy extensa, sobre todo, bueno, yo la he rendido en el área matemática, extensa, larga, muchas veces cosas que tú no desconoces, porque no solamente te miden de los cursos que tú estás evaluando, pero al año siguiente, cuando tú obtienes tus resultados y te logras ir encasillando en todos estos distintos tramos que nos asignaron lamentablemente, tú vas pudiendo subir. Y si tú me preguntas, desde cuando yo entré el año 2012 ahora, que han pasado 9 años, eh, prácticamente con la misma carga horaria, mi sueldo se ha triplicado. Y no haces nada distinto a lo que se te pide en el día a día. Lo que pasa es que uno debe seguir con el perfeccionamiento continuo, porque como uno trabaja con personas y hoy en día los tiempos han cambiado, los niños ya no son los mismos niños de antes a los que eran ahora, te va a ir permitiendo cambiar. Vas a estudiar, te vas a ir perfeccionando y todo eso tú lo vas a llevar en el fondo a tu evaluación docente, que es lo que en el futuro va a regir tu sueldo. Ahora, recomendaciones, el profesor nunca se debe quedar. Pero ojo, que esto no es solamente para las personas que estudian pedagogía, porque yo creo que hoy en día todos, un ingeniero, un técnico, se está perfeccionando año a año, porque el que no se perfecciona y no se actualiza, te vas quedando atrás. Y en nuestra carrera es lo mismo, y como tú te vas a estar perfeccionando, tú te vas a poder ir preparando, por si un año no te fue bien en estos instrumentos de evaluación que yo te digo, porque muchas veces juegan en contra de los nervios, ¿ya? Pero vas a tener como cualquier persona, que un año te va mal, pero ya luego vas a tener la experiencia. Y la experiencia te lo va facilitando todo. Llega un minuto en que cuando tú ya logras obtener buenos resultados, ni siquiera vas a tener necesidad de evaluarte y vas a poder ir cambiando de tramos y automáticamente cambian tus sueldos. Si bien es cierto, nos hubiera gustado que nuestros sueldos hubieran sido mejores sin evaluación docente, sí dependemos de ella. Pero es como lo decía un colega, cuando tú trabajas con personas, y lo que decía el colega, que uno tiene que manejar el marco para la buena enseñanza, es lo que rige. Porque si tú no eres un buen docente, tú vas a terminar frustrando y dañando a un estudiante. Entonces aquí va todo enlazado, como decía Carlos, va la motivación, va la vocación, van los aprendizajes continuos, ¿ya? Y eso es para todos aquellos que hoy en día estudian estas carreras, pero eso va a traer también hoy en día tu recompensa laboral. Los sueldos han cambiado mucho, han mejorado pero considerablemente, y eso te lo puedo decir yo, ¿ya? Y por experiencia, una vez que tú ya estás encasillado y ya estás en tu lugar, cuando ya estás bien, te puedes ir saltando periodos de evaluación y vas a poder ir avanzando. Es decir, hay opciones a, ¿cierto?, subir los sueldos, que es lo que tantos jóvenes se preguntan a la hora de elegir educar. Con una buena preparación, como dice la profesora, ¿cierto?, con una buena intencionalidad de lo que se está haciendo, se puede lograr. Finalmente, el trabajo de un profesor cuando es en base a un querer propio, a una intención propia, al querer hacerlo bien, al querer superarse, es difícil, ¿cierto? De que en una evaluación, ¿cierto? No obtenga en algún momento lo que quiere. Finalmente, el profesor que tiene ganas de superarse y de dar lo mejor, puede, ¿cierto?, superar este instrumento de evaluación que a veces es tan temido. Y sobre todo el marco de la buena enseñanza, que es un marco que ojalá el profesor Carlos también nos pueda explicar un poquito para contarle a la gente, ¿cierto?, que incluso se vio un poquito modificado en el año 2018, si mal no recuerdo, se acotó un poquito más, se precisó un poquito más, porque a veces el ministerio como que alarga muchas cosas, ¿ya? Pero finalmente el docente no entiende a lo que tiene que llegar. Hay como una falta ahí de comprensión.
Ahora, profesor Carlos, ¿cómo ve usted esto de la carrera docente? Mira, personalmente no me ha tocado evaluarme todavía, no he estado ajeno al proceso por los colegios que he pasado, no me ha tocado todavía evaluarme. En algún momento me va a llegar la hora de la sentencia, pero no hay que temerle, como dice la profesora, si bien es cierto, es un periodo, he tenido experiencia de lo que me han contado mis colegas, ¿cierto? Amigos, que han rendido la evaluación, es un periodo bastante estresante, ¿cierto? Porque además de toda la carga laboral, se adhiere todo esto del tema del portafolio, de la clase grabada y todo el tema de la evaluación. Eh, Personalmente creo yo que dónde está la particularidad o la desmotivación en relación a eso de la evaluación, yo creo que es al inicio. Es al inicio donde, como dice la profesora, los sueldos al inicio son, no digamos que con comparación con otras carreras, porque siempre se compara con otras carreras, ¿cierto? Siento que se le da mucho valor a ser profesor, pero la parte monetaria, obviamente, como bien comentaban, no es tanto al inicio. Más allá de más adelante, no sé en cuántos años irá a mejorar, no podría decirte a ciencia cierta porque no he estado sometido a ese periodo evaluativo, pero de que estoy consciente de que el sueldo sí se puede mejorar, ¿cierto? Sí se puede mejorar. Los que, por ejemplo, no hemos tenido la oportunidad de evaluarnos todavía también estamos al debe. O sea, tampoco en ese sentido la cancha ha estado pareja porque si hubiera sido una evaluación para todos, que todos tengamos la opción al mismo tiempo sería bastante positivo, pero en general, como dice la profesora, yo creo que no hay que temerle a la evaluación. Todos estamos en constante evaluación, nuestros alumnos nos tienen en constante evaluación, entonces en ese sentido yo creo que estamos acostumbrados a ese tipo de presión. Piensen que uno entraba, bueno, antes de pandemia, uno entraba al aula y ya los alumnos no estaban evaluando, partiendo de cómo viene el profe, viene feliz, viene contento, qué ropa trae, qué corbata se puso los mismos zapatos que ayer. O sea, estamos siempre en una constante evaluación, entonces al final es parte de nuestra profesión, ¿cierto? Y hay que alegrarnos por eso, yo creo que no hay que complicarse mucho más la vida. Así es, y explicarle también a la gente que esto, si mal no me equivoco, la carrera docente solo está adjuntada para los colegios municipales, ¿cierto? Hasta el momento. Y es por eso que el profesor Carlos no... Hay Profesora algunos Lilian, colegios, ¿algo que decir? dependiendo, postulan los colegios. Ah, perfecto, perfecto. Es decir, en el colegio Kutland todavía no ha postulado, al parecer. Todavía no. Y en los colegios que he trabajado antes tampoco me ha tocado la carrera Pucha, docente. pucha. No, Ya, no sé, yo creo vamos que a los colegios mandarle... postulan, pero los colegios postulan, pero van saliendo resultados, no siempre salen. Ok, No es que no hayan ok. postulado. Pero yo creo que finalmente este proceso en sí va a tener que mejorar. O sea, incluso yo creo que hasta la carrera, el proceso de la carrera docente, incluso la evaluación al docente va a tener que mejorar. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo creo que esta deficiencia de profesores va a obligar a eso, ¿ya? Y eso es a lo mejor cosas positivas que incluso el otro día escuchaba, no sé si lo leí o escuché de alguien, de que los profesores se le iba a proponer mayores beneficios incluso para acceso a la vivienda, mayores beneficios para pago universitario, mayores beneficios. Entonces, finalmente, el Estado en sí va a tener que acoger, ¿cierto?, esta deficiencia como una problemática importante, porque la función del profesor no es menor dentro de una sociedad. Yo creo, me atrevo a decir que una de las, o sea, por no decir la más importante. Entonces, hay que prestar ojo. Quiero dejarlos con una pregunta, porque nos vamos a ir también con una pequeña sección de unos avisitos que tenemos que dar. Le quiero dejar una pregunta planteada a la profesora Lilian con respecto a su función, ¿cierto? Como coordinadora del medio ambiente, ¿cierto? En todo su contexto como profesora. Ya quiero saber cómo ha sido ese desafío, cómo lo ha tomado. Hoy en día, ¿cierto? Se necesita harto de educación ambiental, muchísimo, muchísimo. Entonces, quisiera tenerla ahí para que vaya preparando, ¿cierto?, su respuesta. Y con respecto al profe Carlos, vi unas fotografías por ahí que mucha que me dieron gusto, se me enchinó la piel, al saber que contó, ¿cierto?, hizo mostrar su vocación a la docencia y en algún momento, en algún lugar, se ubicó específicamente en la Plaza de Armas a ayudar a los estudiantes con respecto a las matemáticas. Ya eso tiene un valor invaluable, sobre todo para quienes somos profesores, porque muestra realmente la esencia
y el querer enseñar. Así que quiero que nos cuente un poquito ahí qué pasó, cómo fue esa experiencia y cuál fue la retroalimentación que también obtuvo después de eso, ¿ya? Pero primero nos vamos a ir con Valeria Garcés, que nos va a comentar un poquito sobre las redes sociales, dónde nos pueden encontrar, dónde nos pueden buscar, ¿cierto? Valeria, bienvenida. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias y bienvenidos a los profesores que aceptaron nuestra invitación y que son parte de esta conversación tan agradable y que nos enriquece a los que estamos estudiando esta hermosa carrera y los que quizás quieren estudiar también y se quieren motivar. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre las redes sociales que tiene nuestro programa. ¿Ya? Nuestro programa tiene 3 redes sociales. Primero tenemos el Facebook de Yo Elegí Educar. Nos buscan por Yo Elegí Educar y van a encontrar aquí siempre el horario del programa, los profesores invitados, temáticas, algunos concursos a veces, información también que encontramos primordial que comparten nuestros, digamos, patrocinadores que podrían ser la misma Radio Los Ángeles, que tienen temas muy interesantes y programas muy buenos, y también de nuestra Universidad de Concepción, que muchas veces tiene también muy buenas noticias que dan. Luego del Facebook tenemos el YouTube. El YouTube tenemos un canal donde se suben los capítulos semana a semana de Yo Elegí Educar. Aquí van a poder encontrar todos los programas. Por lo general los últimos a veces se demoran un poquito porque tenemos que editarlo y todo, pero si los quieren revisar, si quieren enviarse a los mismos profesores invitados, si tienen algún alumno, algún familiar, alguno de sus fanáticas que ya se vio que eran hartos, pueden invitarlos desde ahí a que los vuelvan a revisar. Luego finalmente tenemos el Instagram de Yo Elegí Educar. En el Instagram de Yo Elegí Educar también encontrarán la información del programa, los invitados, semana a semana, algunas actividades por las historias, a veces subimos también, nos piden de algunos colegios, siempre tratamos de ayudar a los profesores, le llamamos a todos los que son parte de nuestra comunidad, que si tienen algo importante, algo que quieren compartir y hacerlo llegar a más gente, nosotros estamos siempre abiertos a ayudarlos y a compartir lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Bueno, finalmente quiero compartir, aparte de agradecer y llamar a participar, porque como vi que el profe Carlos parece que llamó a todos sus alumnos a que vieran, y es precisamente lo que nosotros siempre buscamos, que los profesores por favor inviten a sus alumnos. Nosotros queremos, nuestro principal motivo de nuestro programa es llegar a todos esos jóvenes que el día de mañana ellos tienen el bichito, digamos, de estudiar con vocación, pedagogía, están en la duda. Queremos que lleguen a este programa y puedan aclarar sus dudas y ver si es que se aseguran más o desisten, pero que lo hagan, digamos, con conocimiento. Y así que por eso los dejamos invitados a que inviten a todos los que les pueda interesar, a sus colegas y a sus alumnos, profesores, directores, toda la comunidad escolar, a que los invitamos a que nos sigan y participen en nuestras redes sociales. Para finalizar, voy a leer algunos otros comentarios que llegaron después de lo que leyó mi compañera. Y tenemos que de todo un poco dice, profesora Lili, ¿cuántas veces se evaluó desde el 2012? Mauria Bello dice, orgullosa de ti, Carlos, sigue siempre así, seguirás consiguiendo tus metas que te propones en su labor de educador. Liz, el perfeccionamiento es primordial. La actualización de conocimientos, métodos y estrategias nos permite ejercer una mejor pedagogía. Luis le responde a Liz, que dice, así es, Miss. Eso, y después hablan también del mismo comentario, que es porque el 2025, con los requisitos y exigencias para la nueva carrera docente, la cantidad de postulantes que hoy sí quedan en la carrera descenderían un 32%. Héctor Sepúlveda dice, grande profe Carlos, siempre motivado en lo que hace. Aníbal MP, grande profesor Carlos, un excelente profesional y aún mejor persona. Un fuerte abrazo, muchas gracias por formar a tantas personas. Esos son los comentarios, muchas gracias a todos, les agradecemos.
para que vean que los invitados que tenemos generan redes de cariño dentro de sus propios alumnos, porque siempre vemos en todos los invitados semana a semana de que comentan muchos alumnos, muchos colegas, entonces queremos invitar a que todo esto siga creciendo y siga llegando a una comunidad más grande. Así que muchas gracias, Luis, y muchas gracias a los profesores. Gracias, Valeria, por contarnos, ¿cierto? Dónde nos pueden encontrar. Y esto es primordial, y se lo decimos a casi todos los profesores invitados, y también a los que no están invitados aún, que puedan compartir esta plataforma, porque finalmente queremos ser un medio que valore la profesión docente y que la coloque en una buena posición. Siento que la necesitamos, y que además él es uno de los pocos espacios, por no decir casi el único espacio que tenemos, para poder conversar sobre educación, poder saber lo que está pasando con los profesores. Así que bien, vamos a pasar a la pregunta que le había hecho a la profesora Lilian. Quiero saber, ¿cómo ha sido este desafío de dedicarse, ¿cierto?, a la educación ambiental desde una coordinación, y que al final, ¿cierto?, le pueda responder a esa personita cuántas evaluaciones ha hecho desde el 2012, ¿ya? Ya, Profesora Lilian. partamos por lo más importante. Yo me he evaluado hasta ahora 2 veces, así que les puedo decir que ya con una segunda evaluación, chicos, pueden quedar encasillados en un buen tramo. Incluso podría haber estado en un tramo mucho más alto, pero me limitaron los años. Pero como ustedes están recién empezando, pueden hacer una excelente carrera docente. Así que los invito. Bueno, llegué al área ambiental hace algunos años atrás por casualidad, y la verdad creo que aparte de las matemáticas es lo que hoy en día me tiene enamorada, ¿ya? Porque si bien es cierto, hoy en día es súper importante educar medioambientalmente, que lamentablemente no está dentro de las bases curriculares, pero creo que es un tema que se debe abordar, ¿ya? Me ha permitido, aparte de yo perfeccionarme, de trabajar, transmitir todo a eso a mis pequeños, ¿ya? Y creo que hoy en día puedo ver que después de llevar algún tiempo trabajando con mis estudiantes, donde vamos todos los meses teniendo distintas actividades, distintos desafíos de pertenecer a una red de comunidades escolares sustentables, donde vemos 46 colegios trabajando en la misma línea, y ver la respuesta de los estudiantes de que cuando tú haces una clase de matemática, una clase de lenguaje, ellos están trabajando en el área ambiental, que te preguntan, que están actualizados, que de repente tú haces una clase y te dicen, no sé, pues, por ejemplo, estuviste hablando del daño a la capa de ozono, y que te digan, tía, los paltos dañan la capa de ozono, y tú quedas, estuve averiguando, estuve investigando. Entonces, hoy en día son temas que a nuestros niños, es como están creciendo con él, los motivan, si tú me preguntas, más que las matemáticas. Por lo tanto, yo además he encontrado a través del área de las matemáticas y a través del área de medio ambiente, cómo ir haciendo este cruce de información, ¿ya? Aparte de ello, es gratificante como ver que lo poco y nada que tú has ido aprendiendo y que lo has transmitido, hoy en día ellos hacen compost, tienen huertas verticales, producen árboles y todo, y eso cuando tú ves que el cambio climático está afectando al medio ambiente, pero has logrado desarrollar la conciencia en estos pequeños, es maravilloso. Y hoy en día es algo que yo motivo igual a mis estudiantes, no tanto como al estudiar pedagogía, pero yo les digo, chiquillos, es la carrera del futuro, es lo que viene a futuro. Ya ustedes pueden encontrar áreas que son maravillosas, trabajar con la naturaleza es fascinante, ¿ya? Así que como te digo, hoy en día hablaba con mi coordinadora, que ustedes deben conocer, Marcela, y le decía que me he sentido muy gratificada durante el último tiempo trabajando a través del área de coordinación, trabajar con los niños. Es maravilloso cuando tú le dices, oye, chiquillos, hagamos plantas, pero tía, no tenemos tierra. Ya, traigan sacos, traigan palas, y salimos a buscar tierra. Y llegan, y trabajan niños, niñas. Entonces tú te das cuenta de que
de que ya el niño no debe estar además solamente encerrado en una sala de clase aprendiendo las asignaturas básicas. Que el niño hoy en día debe aprender mucho más y que debemos hacer de que los aprendizajes sean significativos y que hayan proyectos que sean transversales. Que el niño esté trabajando una asignatura de medio ambiente sin saber que está aplicando matemáticas. Hablemos de proyectos integrados. Las asignaturas hoy en día deberían ser integradas. ¿Por qué? Porque esa sería una manera de que el niño no se frustre con las matemáticas, porque puede estar haciendo cualquier otra actividad y él ni siquiera va a saber que está aplicando directamente matemáticas. Pero cuando uno ya le pone un nombre, es lo que nos pasaba a nosotros siempre. Cuando tú ya le pones un nombre, no. Y eso hoy en día, como te digo, para mí me permite hacer muchas cosas con estos chicos donde ponen las matemáticas en juego a través del área de medio ambiente. Y después yo le digo, ¿se dieron cuenta que estaban trabajando matemáticas? Hoy sí, tía, lo que aprendimos hace días atrás, lo puedo aplicar aquí. Y a eso tenemos que llegar hoy en día los profesores. Y a eso van a tener que llegar ustedes el día que sean profesores. Así que si ustedes me preguntan, es mi otra área que llegué por casualidad, pero hoy en día me apasiona. Me apasiona, o sea, las recompensas siguen siendo gratificantes. Yo creo que todo lo que tú hagas hoy en día con tus estudiantes, de una u otra manera, te llena. Qué increíble y qué fuerte llamado de atención para todos en realidad, y para el sistema en general, el generar un trabajo interdisciplinar, ya, o sea, que todo tenga utilidad, pero que además podemos aprovechar todas las disciplinas para el beneficio del estudiante, para atraer, ¿cierto?, esa atención en el estudiante. Creo que es un muy buen análisis que hizo la profesora Lidia en el día de hoy con respecto a eso. Es una necesidad. Creo que es la educación que deberíamos impartir todos, no encajarnos, ¿cierto?, en la disciplina, en cosas que finalmente... Porque se señala mucho, como bien dijo usted, se señala mucho. Hay contenidos que incluso los mismos alumnos dicen, pero ¿esto para qué me va a servir? ¿Esto para qué? Porque, entonces ahí es donde tenemos que prestar el foco. Si finalmente los estudiantes son los que nosotros nos dan el trabajo, y es ese donde nosotros tenemos que prestar la atención, de decir, que el aprendizaje quiero que sea sustentable, entonces tenemos que hacerlo útil también. En el caso del profesor Carlos Abello, cuéntenos un poco de esta experiencia que tuvo, ¿cierto? Que personalmente, y me atrevo a decir por muchos de los que conformamos este equipo, pucha que nos alegró ver una actitud así, sobre todo un profesor tan joven. Profesor Carlos. Bueno, ¿qué te puedo comentar? Fue una experiencia, no sé, gratificante. Yo creo que no habrían palabras para describirla. La idea partió, vimos esta idea en otro lado, ya, y las buenas ideas se copian, ¿cierto? Y dije, ¿por qué no podemos hacerlo acá? ¿Por qué no podemos? Si yo puedo hacerlo, lo hago. Y se lo planteé a un par de amigos, profesores de matemáticas, en ese entonces, el año 2018, se lo planteé. Yo dije, me quedo dando vueltas y dije, ¿por qué no puedo? Vamos a hacerlo. Se lo planteé, ellos enseguida accedieron, ¿cierto? Y la idea era poder, más que la actividad, era poder ayudar, era el foco. No de nosotros que estuviéramos haciendo clase grade y todo, sino que el foco era ayudar. Entonces, dentro de mis amigos, busqué a una persona, ¿cierto? Un amigo que me hiciera una fichita, una imagen para publicar en redes sociales y que se pudiera masificar, y la idea era que llegara gente de la Plaza de Armas un domingo a las 10 de la mañana. O sea, ya de partida, levantarse el domingo a las 10 de la mañana, yo creo que nadie lo quiere. Pero ahí estamos, año 2018, partimos realizándolo en el mes de octubre, una intervención todos los domingos. El primer domingo no sabíamos si iba a llegar alguien, no sabíamos, porque nuestra red igual ya de amigos, ¿cierto?, de contacto desde profe, o sea, ni siquiera tenemos gente más pequeña, adolescentes, ¿cierto? Y llegaron alumnos, recuerdo la primera vez, como 5 o 6, y realmente fue pero gratificante. Ya después se empezó a masificar, ¿cierto? Las redes sociales nos ayudaron un poco, porque es la idea aprovecharla a nuestro favor. El foco era siempre ayudar y entregar un granito de arena que nosotros que podíamos, ¿cierto? Y a veces, o muchas veces en realidad, la gente no tiene el poder adquisitivo para poder pagar un profesor particular, ¿cierto? Muchas veces los chiquillos se quedan con las dudas en clase, y qué mejor ir, por último, va con su cuadernito, ¿cierto? Aunque sea 1 o 2 dudas,
y con eso queda feliz, por cierto, lo ayudamos, aprendió, o a lo mejor era algo tan sencillo que necesitaba que alguien se lo explicara y poder entregar eso, para nosotros fue realmente maravilloso, gratificante, y lo demás vino después solo, o sea, partimos, ¿cierto? Después la otra semana ya vinieron 10, 15 y empezamos a quedar un poco cortos, porque resulta que también en parte era desafiante porque teníamos alumnos de quinto, sexto, hasta cuarto medio, primer año de la universidad, y resulta que, como bien dijiste antes, el currículum es bastante extenso, y nos enfrentábamos a que por un lado estaba sentado, ¿cierto?, ahí en la plaza, por un lado aquí tenía trabajando con séptimo, aquí al lado con cuarto medio, otro PSU, otro primero medio, entonces, y lo otro que, si bien es cierto, los contenidos son los mismos, pero los profesores enseñamos, de repente tenemos distintas técnicas, distintas mañas para enseñar, ¿cierto? Entonces teníamos que primero ver el cuaderno, leer un poquito, saber cómo le estaba enseñando para no desencajarlo tanto como el profesor del colegio le estaba enseñando, porque no era la idea perjudicarlo, sino que ayudarlo. Pero logramos sobrellevar esa problemática, ¿cierto? Fue desafiante en ese sentido, pero muy gratificante. Y lo otro es que después logramos motivar a profesores de la universidad, y ahí es donde la profe Paola Naya fue de las primeras profesoras que fue a acompañarnos, o sea, ya eso fue pagarnos el doble, o sea, fue doblemente pagado lo que nos pasó, porque tener a profesores que uno cuando está en la U, uno ve a los profes de la U y uno los ve en el Olimpo, o sea, no son seres de este planeta, digámoslo así, porque cuando uno es alumno uno piensa que el profe no. Entonces verlos ahí, ¿cierto? La profe nos acompañó, ¿cierto? Casi todos los domingos, 10 de la mañana, entonces fue gratificante. Muchos profesores fueron por distintos domingos, fueron a aportar su granito de arena, y yo creo que fue una experiencia motivadora, ¿cierto? Tanto para nosotros, para los alumnos, porque estamos proyectando de que tenemos una vocación, ¿cierto? Que el profesor podemos entregar algo, y fue una actividad bastante maravillosa. Lo pudimos hacer el año 2018, octubre, noviembre, y luego lo hicimos el año 2019. El 2019 fue un poquito más duro, fue como en junio más o menos, antes que terminar el primer semestre, para poder apoyar. Siempre los términos del semestre son un poco complicados, entonces decidimos hacerlo en esa fecha, porque para apoyarlos, pues siempre hay dudas, hay que estar algunos tratando de salvarse al último, y realmente fue sacrificado, porque ya no estábamos los mismos profesores que habíamos partido, la motivación ya no era la misma de todos, se sumaron otros profesores a trabajar el día domingo, ¿cierto?, a dar este apoyo, y resulta que hacía frío, hay veces que había llovido el día anterior, pero igual llegaban alumnos, igual llegaban, y abrigaditos y todo. En ciertas ocasiones yo les llevaba hasta cafecito a los chiquillos, porque realmente estaban ahí, y también era soporte, o sea, un sacrificio de ellos también. Así es que no, también fue pero el doble de motivador. Y luego lo hicimos en octubre del año 2019, partimos y vino todo esto del estallido social y tuvimos que parar porque en realidad estaba todo muy complejo, los ánimos no sabíamos cómo se podía tomar todo, a pesar de que fuera una actividad bastante noble, con vocación, sin fines de nada, ¿cierto? Pero eran tiempos complicados. Luego ya vino la pandemia y ya en estos tiempos se ha puesto un poco complejo hacer este tipo de cosas. Si bien es cierto, estamos siempre con las ganas de seguir aportando, ¿cierto? Ojalá volver a poder realizarlo, pero contento. De hecho, me encontré el año, fui a la U el año 2019, si no mal recuerdo, y una chica que yo le hice clase, la hicimos, no yo, sino que entre todos le hicimos clase en la plaza, estaba en ese año en cuarto medio, el 2018, y entró a estudiar a la U y entró a estudiar biología, me acuerdo, no sé si todavía estará, yo creo que sí, y me dijo que algún día cuando saliera quería ir a hacer clase a la plaza también, porque ella aprendió con nosotros, sacó sus dudas, ¿cierto? Y quedó muy, muy motivada. Así que con eso uno después ya se queda apagado. Reciben muchos mensajes de gente, de repente iban los papás, llevan a los niños 1 o 2 preguntas y se los llevaban porque necesitaban a lo mejor esa ayuda, ese poquito, y si pudimos dar ese aporte, fantástico. Así que todos con los colegas que me acompañaron, ¿cierto? En ese entonces, en las 2 o 3 intervenciones que hicimos, agradecidos, y la idea era aportar. Más que figurar, era siempre el aporte y la entrega de la vocación. Ya era sacrificado así levantarse el domingo, pero ahí estamos. Qué impresionante, qué orgullo escuchar, ¿cierto?, que tenemos un profesor así, y que varios también se unieron a esto tan significativo. Finalmente este es el llamado y esta es la esencia de un docente, entregar más de lo que se pide, ¿ya? Siempre entregar más. Hay muchos trabajos,
muchos trabajos, que incluso hacen menos de lo que les piden, o otros que hacen simplemente lo que les piden y se encasillan ahí. Pero la carrera docente, la profesión docente es otra cosa, y el profesor Carlos Abello lo demostró con crece, que tiene que ver con este grado de empatía, con este grado de ayuda, con este grado de entrega de educación sin obstáculos. Ya sabemos muy bien y estamos muy claros a nivel social que estamos bastante desigual, pero los profesores estamos para todos. Los profesores estamos para educar a todos y para que todos alcancen finalmente esa felicidad, porque no podemos decir, ¿cierto?, ahora encasillar tampoco ser profesional o ser alguien en la vida, porque se escucha mucho ese comentario, tienes que ser alguien en la vida. Siento que ya son algo en la vida, ya están. Finalmente es para que ellos, ¿cierto?, los niños y niñas que se educan en nuestro país y en todo el mundo, ¿cierto?, tengan esa base para poder, ¿cierto?, defenderse, para poder hacer lo que a ellos les haga feliz. Así que, bien, me encantó esta entrevista, estoy muy agradecido de haberlos tenido el día de hoy, se pasó la hora rapidito. Quiero agradecerles en primera instancia por el día de hoy habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Sabemos muy bien que están en plena clase, entonces deben estar planificando sus clases, haciendo material, ahí pensando en la noche, ¿qué hago? ¿Qué cambio? ¿Qué deshago? ¿No me funcionó? ¿Qué este? Me imagino, ¿cierto? Todos esos pensamientos que pasan día a día por la mente de un profesor, pero finalmente eso va a tener, ¿cierto?, su recompensa, y la recompensa se ve en los alumnos. Así que le agradecemos en parte de todo el equipo por hoy día acompañarnos, y nos vamos a despedir con la dinámica final que siempre le digo a los profesores que hagan. Ustedes tienen que decir una frase. Esta frase va a quedar grabada para siempre, amén, ¿ya? Así que para que les salga bien, es una advertencia. Entonces ustedes tienen que decir: yo, su nombre, elegí educar, y tú, ¿te animas? Y eso va a quedar en nuestros registros para que finalmente podamos, ¿cierto?, mostrárselo a final de la temporada. Profesora Lilian, comenzamos con usted. Yo, Lilian Parada, elegí educar. ¿Y tú? ¿Te atreves? Muy bien. Profesor Carlos. Yo, profesor Carlos Abello, elegí educar. ¿Y tú, te atreves? Eso, muy bien. Le agradecemos enormemente a los dos por hoy día acompañarnos. Le agradecemos a nuestra audiencia, por supuesto que semana a semana está con nosotros, a la audiencia que hoy día nos llegó, ¿cierto?, de sus fans club, que estuvieron ahí también saludándolos. Así que le agradecemos enormemente por acompañarnos y los dejamos invitados para el próximo jueves por el mismo canal de Radio Los Ángeles a un nuevo programa de Yo Elegí Educar. Yo elegí educar.